Roma, la ciudad eterna. Un imperio que dominó el mundo antiguo con su poder, su cultura y su ambición. Pero antes de los emperadores, antes del esplendor del imperio, Roma era una república. Un sistema donde la autoridad no recaía en un solo hombre, sino en el Senado y el pueblo. Sin embargo, en el siglo I a.C., todo cambiaría. En medio de un mundo de guerras, conspiraciones y corrupción, surgiría un líder que desafiaría las tradiciones, rompería las reglas y moldearía el futuro de Roma. Su nombre, Cayo Julio César. A lo largo de este documental, exploraremos su historia. Desde su juventud, marcada por el peligro y la ambición, hasta su ascenso como el general más brillante de su tiempo. Reviviremos sus campañas militares en la Galia, su audaz invasión de Britania y su legendario cruce del Rubicón, el momento en que desafió al Senado y desató una guerra civil. Pero la historia de César no es solo la de un conquistador. Fue un estratega, un político y un visionario. Reformó Roma con nuevas leyes, expandió la ciudadanía y reestructuró el poder. Su gobierno, aunque breve, dejó una huella imborrable en la historia. Sin embargo, su ambición lo llevó a convertirse en un peligro para la élite senatorial. Sus enemigos, temerosos de que se proclamara rey, tramaron su asesinato. Lo traicionaron en los idus de marzo, apuñalándolo en el Senado. Pero su muerte no restauró la república, solo preparó el camino para el imperio. Este video no solo narrará los eventos de su vida, sino que también analizará las consecuencias de su legado. ¿Fue César un salvador de Roma o su destructor? ¿Su ambición era una necesidad o una amenaza? ¿El imperio era inevitable o fue su propia creación? Acompáñanos en un viaje a través de la política, la guerra y la traición. Descubramos juntos la historia del hombre que cambió el destino de Roma para siempre. Nuestro viaje comienza en el siglo I a.C., en una Roma turbulenta, poderosa y corrupta. En este escenario, un joven de la familia Julia, noble pero sin gran fortuna, creció con una mezcla de privilegio y peligro. César nació en el año 100 a.C., en un mundo dominado por la República Romana, un sistema político que había perdurado por más de 4 siglos y que ahora se tambaleaba bajo el peso de su propio éxito. Roma ya no era solo una ciudad, sino el centro de un vasto imperio que se extendía por toda la cuenca del Mediterráneo. Pero con la expansión, vinieron los problemas. La élite senatorial acumulaba riquezas y poder mientras la plebe y los soldados sufrían las consecuencias de las guerras interminables. La corrupción estaba en su punto más alto, la violencia política se había convertido en una herramienta común, y la lucha por el control del Estado se libraba no solo en el Senado, sino en las calles de Roma. Desde pequeño, César entendió que si quería sobrevivir en ese mundo despiadado, debía jugar el juego del poder mejor que nadie. Y así lo hizo. La vida de César estuvo marcada por la ambición, la guerra y la astucia política. Su ascenso comenzó con su oposición al dictador Sila, lo que casi le costó la vida. Escapó. Pero su gran oportunidad llegó cuando comenzó a escalar en la política romana. Astuto y carismático, César supo ganarse al pueblo con discursos apasionados y generosos espectáculos públicos. En un sistema donde la política y la guerra iban de la mano, él destacaba en ambos. En el año 59 a.C., con su habilidad para tejer alianzas y manipular a sus enemigos, alcanzó el cargo de cónsul. Desde ahí, no habría vuelta atrás. Roma estaba a punto de conocer a su más grande conquistador, y a su mayor amenaza. En el año 75 a.C., el Mediterráneo era un mar de ambiciones y peligros. Julio César, de apenas 25 años, ya destacaba en Roma como un orador brillante y un político audaz. Su nombre comenzaba a resonar en los círculos del poder, pero su destino aún era una semilla sin germinar. Decidido a pulir su educación, partió hacia Rodas para estudiar retórica con el maestro Apolonio. Sin embargo, el viaje se truncó cerca de la costa de Farmacusa, una isla infestada de piratas y licios. La noche antes del encuentro fatídico, César soñó con un águila ensangrentada que caía del cielo, solo para alzar el vuelo de nuevo con las alas rotas. Al despertar, desestimó el presagio. Al amanecer, su barco fue rodeado por 10 naves piratas, cuyas velas negras desgarraban el horizonte. Los bandidos, liderados por el temible capitán Teucro, abordaron la nave con gritos y hachas. César, en lugar de huir, se plantó firme y anunció con voz serena: «Soy Cayo Julio César, y valgo más de lo que podéis imaginar». Los piratas, burlones, lo llevaron a su campamento en una cueva costera. Exigieron un rescate de 20 talentos de plata. César, indignado, los reprendió. «¿20? Insultáis mi nombre. Pedid 50,
o arruinaréis vuestra única oportunidad de riqueza. Sorprendidos, los piratas aceptaron. Durante 38 días de cautiverio, César transformó su prisión en una corte. Ordenaba silencio mientras componía discursos, jugaba a los dados con sus captores y los corregía con sarcasmo cuando hablaban en griego vulgar. Una noche, durante un banquete de vino y pescado salado, les advirtió: «Cuando sea libre, regresaré y os crucificaré a todos». Los piratas rieron, creyendo que era una bravata. Pero César, mientras tallaba su nombre en las paredes de la cueva, planeaba su venganza. En secreto, convenció a un joven esclavo de los piratas para que llevara un mensaje a Mileto, donde sus aliados reunieron el rescate. El día de la entrega, César fue liberado. Antes de partir, clavó su mirada en Teucro y murmuró: «El mar recordará vuestros nombres, pero no como héroes». César no perdió tiempo. En Mileto, reclutó a 4 triremes y 500 hombres, incluyendo veteranos de las guerras mitridáticas. Regresó a Farmacusa como una tormenta. Los piratas, ebrios y confiados, fueron sorprendidos al amanecer. La batalla fue breve, las naves romanas embistieron las barcazas piratas, y los mercenarios de César masacraron a los bandidos. Teucro, encadenado, suplicó piedad. César, recordando sus días de cautiverio, dictó la sentencia: «Crucificadlos, pero cortadles la garganta primero. Que mueran con dignidad, algo que nunca me negaron». Los cuerpos de los piratas colgaron de la costa, un mensaje tallado en madera sobre sus pechos decía: «Roma no olvida». Mientras la marea teñía de rojo la arena, César partió hacia Rodas. En el horizonte, una águila surcó el cielo. La leyenda se propagó como fuego. César, el hombre que convirtió su secuestro en un mito, ascendió hasta gobernar el mundo conocido. Y se dice que, décadas después, antes de morir en el Senado, sus últimos pensamientos fueron para aquellos piratas, y la lección que selló su destino: nadie desafía al lobo de Roma. A finales del siglo I a.C., Roma era una república fracturada. La corrupción y las luchas internas entre patricios y plebeyos habían debilitado al Senado, que se aferraba a tradiciones obsoletas. En este escenario, 3 figuras emergieron como titanes incompletos: Cayo Julio César, un genio militar sin ejército ni fondos; Pompeyo Magno, el héroe de las campañas en Oriente, despreciado por los senadores que rechazaban sus reformas; y Marco Licinio Craso, el hombre más rico de Roma, ávido de gloria militar para igualar a sus rivales. En el año 60 a.C., sellaron un pacto secreto a las afueras de Roma. César sería elevado al consulado, Pompeyo obtendría tierras para sus veteranos y Craso recibiría un mando en Siria. Para consolidar la alianza, Julia, la hija de César, se casó con Pompeyo, uniendo sus destinos. La República, sin embargo, no supo ver que aquel acuerdo informal era el principio de su fin. Durante casi una década, el triunvirato funcionó como un mecanismo de poder perfecto. César partió a la Galia, donde sus victorias y las cartas que enviaba a Roma lo convirtieron en una leyenda. Pompeyo, desde la sombra, gobernaba Hispania mientras acumulaba influencia en la ciudad eterna. Craso, por su parte, buscó su momento de gloria invadiendo Partia en el 53 a.C., pero su ambición lo llevó a la muerte en la batalla de Carras. Los partos enviaron su cabeza como trofeo a su banquete. La tragedia se profundizó con la muerte de Julia en el 54 a.C., el único lazo emocional entre César y Pompeyo. El Senado, liderado por Catón el Joven, aprovechó la grieta y envenenó la mente de Pompeyo: ¿prefiere ser el segundo de César o el primero en Roma? Sin Craso y sin Julia, la alianza se resquebrajó, y Roma quedó dividida entre 2 colosos. El poder en Roma no se heredaba, se conquistaba. Y César, desde su llegada al consulado en el año 59 a.C., entendió que debía construir su propia autoridad fuera del Senado. Para ello, se aseguró un gobierno provincial que le otorgara un ejército propio y oportunidades de gloria. Su destino estaba en la Galia. El verdadero poder no se encontraba en el Senado, sino en los ejércitos. Y César lo sabía. Por eso, al terminar su mandato, se aseguró de recibir el gobierno de las provincias de la Galia. Una decisión que lo llevaría a convertirse en el más grande general de su tiempo, y en el hombre más temido de Roma. Durante los siguientes años, llevó a cabo una de las campañas militares más espectaculares de la historia. En casi una década, César luchó contra tribus salvajes, cruzó ríos y montañas, y llevó a sus legiones hasta territorios que ningún romano había pisado antes. Sus legiones avanzaron por tierras hostiles, sometiendo tribus una tras otra. Con una combinación de audacia y brutalidad, conquistó toda la región y la transformó en una provincia romana.
No solo derrotó a los galos en el campo de batalla, sino que también supo dividirlos, aprovechando sus rivalidades internas. Pero la conquista de la Galia no bastaba para un hombre como César. Cruzó el río Rin y desafió a los germanos, demostrando que ningún enemigo estaba fuera de su alcance. Luego, se lanzó a la aventura más audaz de su carrera, invadir Britania. Aunque no logró establecer un control duradero, su expedición dejó claro que Roma podía llegar más lejos que nunca. Mientras César se hacía legendario en la guerra, en Roma, sus enemigos temían su poder. Pero sus victorias no fueron solo militares. Fueron también políticas. Cada triunfo en el campo de batalla aumentaba su prestigio, su influencia, y su peligro para los senadores que temían su creciente poder. Sabían que su lealtad no estaba con el Senado, sino con sus soldados y con el pueblo. Intentaron despojarlo de su mando y llevarlo a juicio. En Roma, sus enemigos conspiraban. Querían acabar con él, arrebatarle su mando y procesarlo por sus excesos en la guerra. Pero César no era un hombre que aceptara el destino que otros le imponían. El punto de no retorno llegó en el 49 a.C., cuando el Senado, controlado por los enemigos de César, le ordenó disolver su ejército. En la noche del 10 de enero, César cruzó el río Rubicón con sus legiones, pronunciando la frase que cambiaría la historia: Alea iacta est, la suerte está echada. Pompeyo, proclamado defensor de la República, huyó a Grecia para reorganizar sus fuerzas. Roma entraba en guerra civil. Y solo un hombre quedaría en pie. A mediados del siglo I a.C., la República Romana, debilitada por décadas de corrupción y luchas internas, enfrentaba una crisis existencial. Julio César, un general carismático y ambicioso, había conquistado la Galia y acumulado un poder sin precedentes, despertando los recelos del Senado, liderado por Pompeyo Magno, otrora aliado en el primer triunvirato. Cuando el Senado, temeroso del ascenso de César, ordenó que éste disolviera su ejército y regresara a Roma como ciudadano privado, la tensión estalló. César, interpretando la orden como una sentencia de muerte política, tomó una decisión audaz. El 10 de enero del 49 a.C., cruzó el río Rubicón con su legión, desafiando la autoridad senatorial y desencadenando una guerra civil que dividiría al mundo romano. La contienda enfrentó a dos visiones de Roma: la tradición republicana encarnada por Pompeyo y las reformas radicales propuestas por César. Tras expulsar a Pompeyo de Italia, César consolidó su control en Occidente, mientras su rival reunía un vasto ejército en Grecia con apoyo senatorial. La guerra se decidió en batallas épicas. En Dirraquio, 48 a.C., Pompeyo asestó un golpe táctico a César, pero este, lejos de rendirse, lo persiguió hasta Tesalia. En Farsalia, con fuerzas inferiores, César empleó ingenio militar y la lealtad de sus veteranos para aplastar a Pompeyo, quien buscó refugio en Egipto, donde fue traicionado y asesinado por orden del faraón Ptolomeo XIII. Cuando le entregaron a César la cabeza momificada de su antiguo aliado y yerno, se dice que lloró, no por Pompeyo, sino por el cadáver de la república que ambos habían ayudado a enterrar. César se coronó dictador perpetuo, sembrando las semillas del imperio. La muerte de Pompeyo en Egipto, 48 a.C., no terminó la guerra, pero marcó un punto de inflexión. César, tras llorar la pérdida de su antiguo aliado y yerno, aplastó a los últimos reductos pompeyanos en África e Hispania, consolidándose como dueño de Roma. En el 45 a.C., proclamado dictador perpetuo, inició reformas sociales y administrativas que transformaron el Estado, pero su poder absoluto alimentó resentimientos. Sin embargo, su victoria sobre Pompeyo había sellado el destino de la República. El mundo romano avanzaba, inexorable, hacia el imperio. En el ocaso de la República Romana, un hombre forjado en la guerra y una reina nacida para gobernar, se encontraron en un juego de poder y seducción, que cambiaría la historia. Julio César, el cónsul más formidable de Roma, desembarcó en Egipto en plena guerra civil entre Cleopatra y su hermano Ptolomeo XIII. Ella, exiliada y con su trono amenazado, ideó un audaz encuentro. Envuelta en una alfombra, fue llevada en secreto hasta los aposentos de César. Al desenrollarse ante él, la visión de su inteligencia, ambición y belleza encendió tanto su deseo como su respeto. Cleopatra no buscaba solo un amante, buscaba un aliado capaz de devolverle el reino y asegurar su dominio absoluto. César, siempre pragmático, entendió el valor de unir su destino al de la enigmática faraona y decidió apoyarla. Con el ejército romano a su lado, Cleopatra venció a su hermano y se convirtió en la única reina de Egipto. Al mismo tiempo, su relación con César se transformó en una unión política y personal intensa. Navegaron juntos por el Nilo, se sumergieron en el lujo de Alejandría, y de su unión nació un hijo,
Cesarión, a quien Cleopatra presentó como heredero de ambos imperios. Mientras Roma murmuraba sobre la influencia de la reina egipcia en su líder, en Egipto, Cleopatra tejía su red, consolidando su poder y soñando con un mundo gobernado por su linaje. César, siempre envuelto en sus propias ambiciones, no solo aceptaba sino que disfrutaba de este esplendor, encontrando en Cleopatra un reflejo de su propia grandeza. Pero la política de Roma era implacable, y la sombra de la traición crecía en la distancia. César fue llamado de vuelta a la capital, donde su control absoluto despertaba temores entre los senadores. Cleopatra, mientras tanto, permaneció en Egipto, aguardando su destino. Su amor, más que una simple historia de pasión, fue un pacto entre dos titanes que desafiaron el orden del mundo. Y aunque el destino les deparó finales separados, su encuentro quedó marcado en la historia como la unión de la ambición, el poder y el deseo de reinar sin límites. Julio César había vencido en Egipto. Había derrotado a sus enemigos, asegurado el trono de Cleopatra y dejado tras de sí un reino aliado a Roma. Pero aún quedaban focos de resistencia. Sus antiguos enemigos, los seguidores de Pompeyo, se habían refugiado en África y en Oriente. César no podía permitirlo. Primero marchó contra Farnaces, el rey del Ponto, que había aprovechado la guerra civil para expandir su territorio. Con la velocidad que lo caracterizaba, César lo derrotó en la batalla de Sela. Su victoria fue tan rápida que su mensaje a Roma se convirtió en una de sus frases más famosas: Veni, vidi, vici. Vine, vi, vencí. Pero en África lo esperaba un desafío mayor. Un ejército liderado por Catón y otros senadores pompeyanos estaba reuniendo fuerzas. César desembarcó con sus legiones y en la batalla de Tapso aplastó a sus enemigos. Catón, al ver la derrota inevitable, prefirió suicidarse antes que vivir bajo el gobierno de César. Con África sometida, César regresó a Roma. Se le concedieron honores jamás vistos. Fue nombrado dictador por 10 años y celebró un espectacular cuádruple triunfo. Las calles de la ciudad se llenaron de espectáculos, juegos y banquetes. Pero su trabajo aún no había terminado. Los hijos de Pompeyo, Cneo y Sexto, habían huido a Hispania. Desde allí, organizaban la última gran resistencia. César cruzó de nuevo el mar y en la batalla de Munda, en el año 45 a.C., enfrentó a sus últimos enemigos. Fue su batalla más difícil. Por un momento, pareció que perdería. Pero su determinación fue más fuerte y, al final, sus legiones se impusieron. Con esta victoria, la guerra civil terminó. César regresó a Roma como el hombre más poderoso del mundo. Ya no quedaban rivales. Ya no había nadie que se interpusiera en su camino. Ahora, el destino de Roma estaba en sus manos. Pero su ambición iba más allá del poder. César quería reformar Roma, cambiarla para siempre. No imaginaba que en las sombras, sus enemigos ya planeaban su caída. Julio César, el líder que transformó Roma, no solo conquistó territorios, sino que también cambió para siempre la estructura política y social de la República. Tras su victoria en la Guerra Civil, comprendió que Roma no podía seguir gobernándose bajo un sistema quebrado por la corrupción y la desigualdad. Implementó reformas que fortalecieron el poder central y beneficiaron a las clases más bajas. Entre sus cambios más impactantes estuvo la reorganización del Senado, ampliándolo a 900 miembros, en su mayoría leales a él, lo que debilitó el control de la antigua aristocracia. También llevó a cabo una reforma agraria, distribuyendo tierras a los veteranos y a los ciudadanos pobres, asegurando su lealtad y mejorando la economía. En el ámbito legal, simplificó el calendario romano, creando el calendario juliano, que sentó las bases del que usamos hoy. Para combatir la corrupción, limitó el tiempo de gobernación en las provincias y estableció un control más estricto sobre la administración. Sus reformas fortalecieron a Roma, pero también despertaron el temor de los senadores, quienes vieron en él un monarca en potencia. Julio César realizó muchas más reformas que transformaron Roma de manera profunda y duradera. Su legado no solo abarcó cambios políticos y económicos, sino también sociales y administrativos que sentaron las bases del futuro imperio romano. Además de ampliar el Senado y repartir tierras, implementó una profunda reforma fiscal, centralizando la recaudación de impuestos para evitar abusos de los publicanos, recaudadores privados que extorsionaban a las provincias. También promovió la creación de empleos mediante grandes proyectos de obras públicas, como la construcción de carreteras, templos y foros, lo que dinamizó la economía y mejoró la infraestructura de Roma. En el ámbito social, amplió los derechos de las provincias otorgando ciudadanía a más habitantes, lo que contribuyó a la integración del vasto territorio romano.
Reformó el sistema de distribución de trigo, reduciendo el número de beneficiarios pero asegurando que la ayuda llegara realmente a los más necesitados. Militarmente, reestructuró el ejército, asegurando que los soldados recibieran salarios y recompensas justas, lo que fortaleció su lealtad y profesionalismo. También estableció colonias en diferentes regiones del Mediterráneo, permitiendo a los veteranos retirarse con tierras y contribuyendo a la romanización de los territorios conquistados. A nivel legislativo, promulgó leyes que limitaban el lujo y fomentaban la moralidad pública, como restricciones a los gastos excesivos en banquetes y vestimenta. También endureció las penas contra la corrupción y mejoró la eficiencia judicial. Sus reformas fueron tan profundas que aunque su asesinato intentó frenar su poder, muchas de sus ideas fueron adoptadas por su sucesor, Augusto, quien terminó de consolidar el imperio. César no solo transformó Roma, sino que redefinió su destino, marcando el fin de la República y el inicio de una nueva era. Los idus de marzo eran un día específico en el calendario romano que correspondía al 15 de marzo. En la antigua Roma, los idus eran fechas que marcaban la mitad de ciertos meses, generalmente el 13 o el 15, dependiendo del mes. En marzo, los idus caían el día 15 y originalmente tenían un significado religioso, asociado con la celebración de la deidad Júpiter y con festividades que marcaban el comienzo de la primavera. Sin embargo, el término idus de marzo se hizo famoso por un evento histórico crucial, el asesinato de Julio César el 15 de marzo del 44 a.C. en la curia de Pompeyo, a manos de un grupo de senadores. Desde entonces, los idus de marzo quedaron marcados como un símbolo de traición y conspiración política. He aquí la historia de ese día. Roma despierta con un aire pesado en los idus de marzo del 44 a.C. Las calles empedradas resuenan con el murmullo de los ciudadanos, quienes entre susurros hablan del destino que se cierne sobre su líder. Julio César, el hombre que ha conquistado la Galia, vencido a Pompeyo y transformado la República en su dominio personal, se levanta con el peso de la inquietud en su pecho. La noche anterior, su esposa Calpurnia ha sido atormentada por visiones de su muerte. En sus sueños, veía la sangre de César brotar de su cuerpo como una fuente, mientras los senadores se bañaban en ella. Desesperada, le suplica que no salga, que escuche las advertencias de los augures, quienes han encontrado presagios oscuros en las entrañas de los sacrificios. Sin embargo, César es un hombre de ambición inquebrantable y de orgullo feroz. Desprecia la idea de que su destino pueda ser dictado por sueños o supersticiones. Se burla de los augures y de Calpurnia, pero por un momento, la duda lo asalta. Es entonces cuando su viejo amigo y confidente, Décimo Bruto, un hombre en quien confía ciegamente, se presenta en su casa. Con voz calmada pero persuasiva, lo ridiculiza con suavidad. ¿Permitirás que se diga que un sueño de mujer ha detenido al conquistador de Roma? Que el Senado entero espere por ti y que tú te escondas como un cobarde. Estas palabras golpean el orgullo de César más que cualquier amenaza. Con un gesto resuelto, se envuelve en su toga púrpura, símbolo de su poder absoluto, y se prepara para partir. En su camino hacia el Senado, un viejo adivino le lanza una última advertencia: cuídate de los idus de marzo. César sonríe con desdén y responde: los idus de marzo han llegado, a lo que el anciano replica con gravedad: sí, pero aún no han terminado. La curia de Pompeyo, ese majestuoso recinto donde los senadores debaten el destino de la República, se convierte en el escenario de la mayor traición de la historia de Roma. Los conspiradores, encabezados por Casio y Bruto, aguardan con impaciencia. Ocultan dagas bajo sus togas, sus corazones palpitan con la adrenalina de lo que están a punto de hacer. Han convencido a sí mismos de que César no es un hombre, sino una amenaza, un tirano que debe ser eliminado para que la República sobreviva. Sin embargo, en el fondo muchos de ellos tiemblan ante el acto que están a punto de cometer. Cuando César entra, la luz del día ilumina su imponente figura. Se muestra sereno, seguro de sí mismo. No ve enemigos, solo senadores, hombres que deberían ser sus aliados. Entonces, Tulio Cimbro se adelanta con una petición falsa, un favor que en realidad es solo una excusa para acercarse lo suficiente. Cuando César la rechaza, Cimbro no se aparta. En un movimiento repentino, agarra la toga del dictador, exponiéndolo ante los demás. El primer golpe es de Casio. La daga se hunde en su costado. César, sobresaltado, gira para enfrentarlo, pero antes de que pueda reaccionar,
otros conspiradores lo rodean. Los cuchillos brillan mientras se clavan en su cuerpo. César lucha, se tambalea, trata de defenderse, pero son demasiados. La sangre empieza a empapar el suelo de mármol. Y entonces lo ve. Entre sus atacantes está Marco Junio Bruto, su hijo adoptivo, el joven en quien había depositado su confianza casi como un padre. El dolor del acero es nada comparado con el dolor de la traición. Sus labios se mueven, y en un susurro que apenas se escucha sobre el caos, pronuncia su última pregunta: ¿tú también, Bruto? Con esa frase, el último vestigio de esperanza en la humanidad se apaga en sus ojos. Su cuerpo se desploma inerte, a los pies de la estatua de Pompeyo, su viejo enemigo. Roma ha cambiado para siempre. El cadáver de Julio César yace en la curia de Pompeyo, su sangre formando ríos entre las grietas del mármol. Los conspiradores jadeantes observan la escena con una mezcla de alivio y horror. Lo han logrado. Han asesinado al hombre más poderoso de Roma. Pero en su mente resuena una pregunta inquietante. ¿Y ahora qué? Esperaban que el pueblo los recibiera como libertadores, que Roma los aclamara por haber derrocado a un tirano. Sin embargo, han subestimado algo fundamental. César no era solo un hombre, sino un símbolo, y el pueblo lo amaba. Marco Antonio, el más leal aliado de César, ve la oportunidad de vengar a su amigo. Astuto y elocuente, se presenta en el funeral de César con su cuerpo ensangrentado, y con su famosa toga perforada por las puñaladas. Se sube al púlpito y con su discurso magistral, incendia el corazón de la multitud. Bruto es un hombre honorable, dice con ironía, mientras levanta la túnica destrozada de César y muestra el lugar de cada herida. Con cada palabra, convierte el dolor del pueblo en furia. En cuestión de horas, Roma estalla en llamas. Casio y Bruto huyen, pero su destino ya está sellado. Perseguidos por las fuerzas de Marco Antonio y Octavio, el heredero de César, encuentran su final en la batalla de Filipos. Casio se suicida al ver su derrota inminente. Bruto, abrumado por la culpa, sigue su ejemplo. Los asesinos de César han perecido, y con ellos la república que creyeron defender. Julio César, en su muerte, logra lo que nunca pudo en vida. Su figura se vuelve eterna. Su nombre trasciende los siglos, y su asesinato marca el nacimiento del Imperio Romano. Roma no volverá a ser la misma, porque César, aunque muerto, jamás será olvidado. Pero la lucha por el poder no había terminado. Marco Antonio se presentó como el heredero político de César, pero no era el único que buscaba el trono vacío. Cayo Octavio, el joven sobrino nieto de César, acababa de llegar a Roma con una noticia que lo cambiaría todo. En su testamento, César lo había adoptado como su hijo y legítimo heredero. Octavio, apenas un joven de 18 años, era subestimado por todos. Pero tenía algo que sus rivales no: el nombre de César. Con astucia, se ganó el apoyo del pueblo y de los veteranos del ejército. Marco Antonio y Octavio, en un frágil pacto con Lépido, formaron el segundo triunvirato. Juntos, iniciaron una purga brutal contra los asesinos de César y sus seguidores. La venganza de César se había cumplido. Bruto y Casio estaban muertos, y los enemigos de su legado habían sido eliminados. Julio César, el hombre que se atrevió a cambiar el destino de Roma, dejó tras de sí un rastro de anécdotas y curiosidades que revelan su genio, su ambición y su carácter indomable. Desde su juventud, mostró una audacia poco común. Su carisma era legendaria, pero también su capacidad de seducción. No solo conquistó territorios, sino también corazones poderosos. Su romance con Cleopatra, la reina de Egipto, es uno de los más célebres de la historia. Juntos tuvieron un hijo, Cesarión, a quien César nunca reconoció oficialmente, pero cuyo linaje marcaría la política de Roma y Egipto por años. También era un maestro de la propaganda. Durante sus campañas en la Galia, escribió detallados informes de sus victorias, conocidos como los Comentarios sobre la Guerra de las Galias, en los que se mostraba a sí mismo como un líder invencible, hábil en la diplomacia y el combate. Sin embargo, su ambición no tenía límites. Su deseo de acumular poder lo llevó a ser nombrado dictador perpetuo, lo que desató la ira de los senadores que aún creían en la República. Pero César no se veía a sí mismo como un rey. De hecho, en un gesto teatral, rechazó públicamente una corona ofrecida por Marco Antonio, aunque el mensaje era claro: ya tenía más poder que cualquier monarca. La ironía de su muerte es que, lejos de restaurar la República, su asesinato solo aceleró la llegada del imperio.
Su legado fue tan grande que su nombre, César, se convirtió en sinónimo de emperador, inspirando títulos como Kaiser en Alemania y Zar en Rusia. El nombre de Julio César trascendió su propia muerte. No solo moldeó el destino de Roma, sino que dejó un impacto imborrable en la historia de la humanidad. A lo largo de los siglos, su vida y su legado fueron estudiados, debatidos y mitificados. Su ascenso desde la juventud hasta el poder absoluto sigue siendo un modelo de ambición y estrategia. Su genio militar lo convirtió en uno de los más grandes comandantes de la historia, y su visión política, en el arquitecto del Imperio Romano. Hoy en día, su figura sigue viva en la cultura popular. Su vida ha sido narrada en libros, películas y obras de teatro. Shakespeare inmortalizó su muerte en su famosa obra, donde sus últimas palabras, et tu, Brut, quedaron grabadas en la memoria colectiva. Pero más allá del mito, más allá de la leyenda, ¿quién fue realmente Julio César? ¿Un visionario que entendió que Roma necesitaba cambiar? ¿Un dictador que destruyó la república por su propia ambición? ¿Un líder que luchó por su pueblo o un hombre cegado por su sed de poder? Quizás la respuesta no sea única. Lo que es innegable es que Julio César marcó un antes y un después en la historia de la humanidad. Su legado, para bien o para mal, sigue vivo hasta hoy. Porque al final, Roma cambió, pero el nombre de César nunca desapareció. Muchas gracias por ver este video. Te invitamos a suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte nuestros próximos videos. ¡Hasta pronto!